Doctor en Historia y en Teología, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, académico, Premio Nacional de la Historia, miembro de la Compañía de Jesús, son algunas de las referencias de su inabarcable currículum, suficientes para definir la extraordinaria talla intelectual de Fernando García de Cortázar. Aunque para el gran público se trata del escritor que más ha enseñado a amar la historia a los españoles, gracias a su indudable talento para saber contarla. Su capacidad de análisis sobre los problemas de nuestro país le han convertido además desde hace años en una de las voces más autorizadas y prestigiosas en los medios de comunicación. Somos fruto de un siglo XX bastante singular, con una guerra civil monstruosa, y todas las guerras civiles sirven más que para afirmar la nación, para erosionarla, para dividirla, ¿no? Y bajo ese punto de vista, a pesar de que el franquismo terminó hace muchísimos años, parece que hay muchísima gente que lo quiere resucitar, en movimientos de izquierda que quieren ellos afirmarse como los demócratas, definiendo a los otros como los antidemócratas. Por ejemplo, no tiene ningún sentido la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es una especie de ley revanchista que además entra en contradicción en sus propios términos. Si es memoria tiene algo de subjetivo, tiene algo de relativo; si es histórica tiene algo teóricamente como de científico, de objetivo, y sobre todo que está siendo utilizada precisamente para insistir en los momentos más graves y de mayor enfrentamiento de España, cuál es la República y la Guerra Civil. Por eso digo que a veces esta imagen que tenemos tan triste de nosotros procede muchas veces de lo que nos están diciendo, como si fuera un país eternamente frustrado. Y eso es completamente erróneo. España es uno de los grandes países del mundo, con un largo y fecundo árbol genealógico del cual nos podemos sentir orgullosos. Por supuesto, sin levantar el brazo ni hinchar el pecho, pero sí sentirnos orgullosos para afirmarnos como una nación que ha hecho cosas importantes y sin la cual, y eso lo podemos decir claramente, el mundo sería distinto, Europa sería distinto, por mucho que la leyenda negra diga lo contrario. El problema es que los españoles hemos interiorizado los defectos, los errores que nos han atribuido desde el extranjero, cosa que no hacen ellos. Por decirlo con una idea clara, España es el país al que más le afectan las visiones que se dan de este país desde el extranjero. Y por el contrario, Inglaterra es el país, o Gran Bretaña es el país, al que menos le importa lo que opinemos los europeos de ellos. Entonces, yo creo que hay que recuperar nuestra historia. No hay que recuperar la memoria histórica en ese sentido sectario y lacerante y divisor que tiene, sino hay que recuperar nuestra gran historia, la historia de un gran país que funcionó siempre con grandes pensamientos y con grandes ideas y con grandes proyectos. Porque si usted me animara a decir qué puede aportar España como país a la humanidad, y ciertamente aporta mucho más que Inglaterra o que Holanda o que Francia, esa idea de la trascendencia del hombre, esa idea de que España está formando hombres también para un destino superior al de puramente convivir. Y eso lo dicen los grandes historiadores. Si nosotros apelamos a los grandes debates sobre la historia de España, y quizás el más conocido es el debate entre Sánchez, Albornoz y Américo Castro, a pesar de las diferencias entre ellos sobre el origen y el desarrollo de España, Américo Castro insistiendo más bien en las tres grandes culturas del libro, el otro insistiendo mucho más en el goticismo y en el romanismo, etc. Pero en ambos se insiste en la gran capacidad que tuvo España en un momento determinado de mejorar el mundo. De mejorar el mundo además con una idea cristiana, ¿no? Llamativamente, cuando se le critica a Azaña, y se le puede criticar por muchas cosas, por esas frases tan desafortunadas que tuvo, cuando dice que España ha dejado de ser católica, si nosotros analizamos el discurso de él, no significa esa cosa clara que a veces se le imputó de que pues, España, la práctica católica, pues ya no existía en la época de la Segunda República. No, venía a decir efectivamente que España, el gran mensaje español católico del siglo XVI y del siglo XVII, a la altura del siglo XX, no tenía la misma incidencia que había tenido siglos anteriores, ¿no?
Y eso tenemos que recuperar para España. Y tenemos que recuperar para España algo que yo suelo decir, que es el patriotismo cultural. Mucho más allá de la afirmación democrática y constitucional de un país que nos mejora, que nos sirve para afirmarnos en la igualdad, también tenemos que afirmarnos en un país que nos hace felices porque hemos sido los creadores del Quijote, hemos sido los creadores de los grandes arquetipos literarios, porque en España nació Picasso o en España nació Diego de Velázquez, porque tenemos un cardenal Cisneros, porque tenemos una escuela de Salamanca, ¿por qué no decirlo? Y me encanta decirlo, incluso con emoción, que probablemente es la institución más importante de toda la historia cultural del mundo, comparable probablemente la Escuela de Salamanca a la Academia de Atenas, a la Academia de Platón. Todo esto que usted dice que efectivamente constituye lo que es nuestro ADN. Exacto, sí. que usted se ha encargado además de divulgar convenientemente a través de sus libros y sus artículos y tantos trabajos y tantas conferencias como ha hecho, y de alguna manera hay que agradecerle que haya llevado ese mensaje. El problema es que no acabamos de creernos todo esto. Ese es el gran problema. ¿Por qué? No existe una conjunción, una idea nacional. Es que esto de lo nacional, que seguimos identificando con el franquismo, y esta idea de España, que seguimos, ya no es España, es un país, es no sé qué, es nuestra comunidad. Lo que parece que fue el gran logro de esa transición política, el estado de las autonomías, que nos pareció, bueno, pues que era una manera, de alguna forma de funcionar, bueno, con unas identidades propias, dando curso a quienes desde autonomías llamadas más históricas, vayamos a ver cuál es más histórica. Sí, efectivamente, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esto ha sido un error, ¿o qué? Sí, mire, yo diría dos grandes cosas respecto a lo que usted está preguntando. El problema en España es que no se han preocupado en crear la conciencia nacional. Claro. Y la conciencia nacional se crea, como se crean los hábitos de piedad en un niño, en una familia de ámbito religioso. Hay que crear la conciencia de pertenecer a una gran nación y tener el sentimiento y el sentido de esa nación desde niño. Y yo tengo que reconocerlo, y me emociono decirlo, yo fui educado en esa conciencia nacional desde niño. Y esta mañana, cuando nos acercábamos a determinados monumentos de Toledo, yo los había visitado con 13 años, porque mis padres desde Bilbao nos hacían recorrer España para que la amáramos. Amáramos el paisaje y amáramos el paisanaje de España. Y entonces yo lo amo y me emociono ante las tierras castellanas, o me emociono ante la desembocadura del Miño en el Atlántico, en Galicia. Me emociono ante este paisaje y ante este paisanaje. Y eso hay que inculcarlo desde niño. Y durante estos años, por el contrario, por temor a un patriotismo ya pasado y franquista, se ha olvidado eso, y lo que se ha exagerado ha sido la conciencia regional. Hemos creado catalanes, vascos, asturianos, toledanos, y no hemos creado españoles con ese sentimiento de totalidad y ese sentimiento de integración. Y segunda razón, también quiero decir, de por qué esta debilidad a veces del pensamiento nacional y de la conciencia nacional es por la erosión de los nacionalismos y la fuerte presencia que tienen los nacionalismos vascos y catalán, que continuamente están atacando a la nación y ridiculizando a la nación española, y que a veces tienen excesiva cancha en los medios de comunicación. A eso también se debe el que muchos españoles les dé como apuro identificarse con España, porque claro, si al lado están diciendo que identificarse con España es identificarse con el traje de Faralaes o con Lola Flores, pues, o con los toros, pues entonces entiendo que muchos españoles no quieran identificarse con ellos. Sí, le dan presencia a los medios de comunicación, pero reconocerá también que los partidos políticos les ha venido muy bien ese compadreo con los partidos nacionalistas, ¿no? Claro, por supuesto, mire, los nacionalismos, que son la pura caverna, no hubieran tenido el protagonismo que han tenido si la izquierda no les hubiera dado una cierta preeminencia y una cierta vitola, ¿no? Hubiera pasado como pasa en el resto de Europa.
En Europa ser nacionalista es como ser pues del Jurásico, ¿no? Y en cambio en España han adquirido esa especie de prestigio clara y llanamente porque la izquierda les ha dado ese prestigio, no porque ellos se lo hayan ganado, que no tienen ningún mérito ni han hecho ningún mérito para ganárselo, al contrario, nos han introducido en una sociedad prácticamente arcaica, telúrica, no democrática. Entonces eso es claro, y entonces tendría que darse cuenta la izquierda las barbaridades que ha hecho en este terreno. No, la derecha también ha pactado gobiernos con el nacionalismo. Bueno, por supuesto. La derecha, en la época de Aznar, lo que pasó en Cataluña, etcétera, claro que ha pactado con ellos. No, pero quiero decir que yo creo que desde el punto de vista de la derecha no ha habido esa especie de exaltación. Han sido pragmáticos y si han necesitado sus votos, yo los hubiera evitado. Pero yo creo que no hay esa exaltación mitológica que también se produce desde la izquierda. Mire, voy a poner un caso clarísimo y lacerante. En 2010 se produce el 70 aniversario de la ejecución dramática de dos personajes de la República, Companys, que es pescado por la Gestapo en París, y Julián Zuazogoitia, que es también en París. A Companys lo martirizan, yo creo que lo torturan en Madrid y lo matan después, lo ejecutan en Montjuïc, en Barcelona. Y Julián Zuazogoitia, que es un personaje admirable, socialista, autor probablemente de uno de los libros más importantes de la Guerra Civil, Guerra y vicisitudes de los españoles, también le pasa lo mismo, etcétera, y lo ejecutan en un cementerio madrileño. Llega el 70 aniversario de su ejecución. Estando el PSOE en el poder, toda la mitificación es para Companys, que es un personaje, por otro lado, recurramos a la historia y a grandes historiadores como Zelaida Cal, absolutamente deleznable, mucho más allá de ser el responsable de miles de asesinatos por haber armado a las partidas anarquistas, etcétera, en el comienzo de la Guerra Civil, en su propia vida, porque mandó ejecutar a enemigos de él, etcétera, etcétera. Y la persona, diríamos, mitificada incluso por el PSOE, es Companys. En cambio, a Zuazogoitia, un personaje honorable del Partido Socialista, nadie se acordó de él en el 70 aniversario de su ejecución. Bueno. Estamos recordando momentos dramáticos de nuestra historia que desgraciadamente nos sobran y la tristeza es que después de haber cruzado todo este proceso hacia la democracia, al que nos hemos referido varias veces en esta conversación, esas dos Españas siguen ahí, resucitan. Creíamos que con la transición había habido ese momento de entendimiento, de unión ante una constitución que suponíamos era la constitución de todos, que iba a crear un nuevo Estado, una nueva nación, al margen de lo que habían sido esas luchas fratricidas, y con el tiempo vemos que estamos volviendo a resucitar esos fantasmas, se vuelve a reclamar una república, como si la república hubiera sido un momento estelar de nuestra historia, ¿no? Cuando, hombre, todos tenemos de un lado o de otro. Deberíamos tener un poquito de cuidado al hablar de estas cosas, porque todavía siguen muy vivas, ¿no le parece a usted? Sí, yo diría que además el asunto es más dramático. No existen solo las dos Españas, pero es que desde hace unos cuantos años se produce por primera vez en la historia de España la impugnación de España. Es decir, la historia de España nos había dado visiones distintas de España que se enfrentan en hechos de los cuales nos podemos sentir avergonzados, guerras civiles, guerras carlistas, etcétera. Pero ninguna de ellas impugnaba a España. Actuaban con una idea u otra de España. En cambio, ahora se produce por parte fundamentalmente del independentismo y separatismo catalán la idea de que España no existe, la idea de que no existe la nación española, con lo cual nos están insultando a millones y millones de españoles. Yo creo que efectivamente la situación es trágica y en esa situación han intervenido muchos distintos gobiernos. Mire, cuando el año 86 se produce el cincuentenario de la Guerra Civil, hay un comunicado del Consejo de Ministros, el 18 de julio de 1986, comunicado que yo sé quién lo escribió, un gran colega y amigo mío,
Juan Pablo Fusi, redacta el texto que el Consejo de Ministros debía leer para recordar el hecho luctuoso del cincuentenario del comienzo de la Guerra Civil. El texto admirable viene a decir: la Guerra Civil es un hecho histórico de España y del mundo. Es algo que ya se ha terminado, es algo que ha enfrentado a los españoles, pero que no debe jamás enfrentarles nunca más, que debe ser objeto de las investigaciones continuas y sin parar de los historiadores, pero que no debe involucrar a la población. Al cabo de unos años, por la política de Zapatero, diríamos, se produce lo contrario, que es lo que estamos viviendo actualmente, y yo entiendo de una forma dramática. Sí, esa ley de memoria histórica, que por otra parte ahí sigue vigente, ¿no? Y que, hombre, en algunos aspectos, bueno, de alguna manera viene a reconocer una historia de la que no se ha hablado en mucho tiempo y que merece la pena también que se hable de ella. Los historiadores han hablado de ella, pero lo que no se puede hacer es volver a enfrentar, que es de lo que estábamos hablando. Claro, no se puede volver a enfrentar, y estamos volviendo a enfrentar con el cambio de calles. Qué absurdos cambios de calles en muchísimas ciudades españolas, ¿no? Nos estamos enfrentando casi por periodos que ni conocemos ni nos afectaron para nada. Me parece dramático, y en eso los historiadores tenemos que hacer un esfuerzo para hacernos oír. Ya lo hacemos, yo creo, pero los políticos también pues debían un poco hacernos casos. La historia no es para que los parlamentos la dictaminen y la juzguen y hagan comisiones sobre ella, sino es para que los historiadores, con paciencia y con tesón, sigamos exhumando lo que ha sido la realidad de la historia. Pero hay que tener en cuenta que prácticamente desde la muerte de Franco, o sea, año 75, 76, el periodo hasta ahora, quitando algunos movimientos revisionistas, por mi parte, condenables, en buena medida la historiografía ha sido una historiografía casi de izquierdas, de sacar un poco lo que el franquismo no había sacado. Es decir, llevamos no sé cuántos años de una historiografía impulsada desde los departamentos de historia contemporánea de todas las universidades españolas y centros de investigación, que en buena medida no es esa imagen que ahora determinados partidos quieren dar, sino por el contrario, no, es en búsqueda de una verdad silenciada durante el franquismo, pero que está teniendo y tiene pues mucho desarrollo durante estos últimos 40 años. Lo lamentable sería que las calles que queden sean solo de un lado, como parece en un momento determinado que pueden quedar, ¿no?, de generales solo republicanos, que habría que decir que también la idea de que la democracia estaba en un bando, pues sabemos que no es así en absoluto. Lo de las calles ha sido un problema en este país y sigue siendo muy complicado. Sí. Habría que hacer como en Nueva York, ponerles números directamente. Sí, o flores o cualquier cosa o pintores. Que no comprometa nada. Pero en el fondo ahí subyace un problema de educación, es decir, de conocimiento de nuestra historia, de nuestra realidad. Como la educación pues forma parte también de esa distribución autonómica, que cada uno ha hecho sus planes a medida de sus intereses particulares o territoriales, nos estamos dando cuenta que cada vez es más complicado llegar a un consenso sobre una educación lo más igualitaria posible. Totalmente de acuerdo, y los grandes símbolos pues también son fruto de las divisiones. Mire, en Francia no tuvieron ningún problema para celebrar el centenario de Gaulle. Ni Churchill en Inglaterra. Nunca. En España, por supuesto que hay problema para eso. O sea, porque inmediatamente dirían que si era de derechas, de izquierdas. Es que los periodistas a veces a mí me han preguntado si Jovellanos o Quevedo era de izquierdas o de derechas. O sea, esta especie de falsa ubicación en la cual nos colocamos, pues está hiriendo la historia y está produciendo esos fenómenos que nosotros denunciamos, ¿no? Y claro, pedagogía, claro, que se hace con las calles, ¿no?, con los nombres de las calles y las personas a las cuales hay que ponderar, ¿no? Y bueno, yo entiendo que están haciendo un barrido
grande, una cierta izquierda ahora en los municipios, bueno, pues yo espero, en aras de la justicia y en aras de la verdad histórica, que personajillos que se están colando pues desaparezcan si efectivamente se produce un cambio también en las titularidades de los ayuntamientos, ¿no? Bueno. Y los símbolos nacionales, ¿qué me dice usted? La bandera, el himno, ¿qué opina de estos comentarios que han surgido de repente porque una cantante ha hecho una letra del himno nacional? Pues me parece estupendo que esta cantante haya hecho ese himno. Te puede gustar o no gustar, pero a mí ciertamente me emociona que una persona en un teatro se arranque con el himno y con una letra que seguro que no la aplaudiría Lorca ni Quevedo, pero que es una letra sentida, efectivamente. Pero es un drama que efectivamente sacamos punta a eso. En cambio, no sacamos punta a las barbaridades que se dicen a través de los Twitter, las comparaciones que se hacen sobre determinados políticos que aparecen también en sitios públicos. Realmente es un drama eso que el himno pues no lo conozcamos, nos parezca como si fuera un invento de Primo de Rivera o de Franco. Mire, es que además es una cosa que no sé si nuestros televidentes lo saben. Usted sabe que durante algunos años el himno nacional español era propiedad de la criada de un claritinista de la orquesta Orquesta Nacional Española. Derecho de autor. Sí. Mire, este señor introdujo unos cambios a la marcha real en torno a los años 40, 50 y lo registró a su nombre. Y cuando muere, lo recibe en herencia pues su mujer y después la criada de la mujer, la sirvienta. Y entonces creo que es una investigación que lo hizo Telecinco en torno a finales de los años 80 o 90. De tal forma que cuando oía el himno, pues la señora iba con el bolso a cobrar derechos de autor. El problema es que durante esos años se oyó muy poco el himno español, ¿no? Hay un momento, ciertamente es así, que el gobierno tuvo que comprar los derechos del himno nacional, pero usted se imagina eso con la Marsellesa en Francia, que la señora Dupont en Burdeos vaya con el bolso en cuanto oye la Marsellesa para cobrar derechos de autor. Es que estas barbaridades ocurren en España. Barbaridades como que esa red o esa operación policial contra pues, una trama de corrupción de la Comunidad de Madrid que se llama la Operación Lezo, pero ¿cómo se le ha podido ocurrir? Y quien se lo haya ocurrido habría que condenarle y sancionarle, llamarle Lezo. Blas de Lezo es una de las figuras más importantes de la historia de España y ponen su nombre para denominar a una operación contra una mafia. ¿Usted se imagina que una operación contra la mafia marsellesa se llame Luis XIV o De Gaulle? Pero es que estas cosas, tristemente, solo ocurren en España, solo ocurren en España. Estamos en el disparate continuo, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, esto tiene arreglo porque quienes debieran arreglar esto, que son quienes tienen poder desde las instituciones, ejecutivo, legislativo, parece que están más preocupados en contar votos que en otras cosas, ¿no? Entonces yo no sé si hay margen para la esperanza. ¿Podemos recuperar nuestra seña de identidad? ¿Podemos llegar a tener este concepto de nación al margen del fútbol, que hoy día parece que es lo único que nos une bajo una bandera, siempre y cuando vayamos ganando, claro? Porque si no, no lo sé. ¿Usted ve margen para que esto yo tenga...? como historiador soy hombre positivo, un hombre esperanzado, ¿no? Yo pienso que no es lo mismo el derecho de manumisión de un esclavo del derecho de sindicación y que no es lo mismo pues Torquemada que Teresa de Calcuta, es decir, que la sociedad va mejor, ¿no? Yo sí introduciría un elemento que yo a veces en mis relaciones con el poder, cuando lo he tenido, les he insistido, que es muy importante leer a Gramsci. Gramsci es el que definía la importancia que tiene la cultura en la constitución del poder y en la asunción del poder. Y el problema de la derecha es que se ha preocupado muchísimo más de la prima de riesgo que del bachiller, bueno, no sé si del bachiller, o que de Quevedo, o que de Francisco de Vitoria, ¿no? Y entonces es lo que debemos recuperar. Debemos recuperar la gran aportación de España, que es el terreno cultural, porque además nos va a hacer mejores y nos va a hacer más fraternos y mucho más identificados con un pasado
que nos une y que nos puede ayudar a preparar un futuro, porque si no estos reinos de taifa que estamos viendo y que usted ha señalado, muchas veces consagrados por los propios sistemas escolares, pues yo creo que lo que nos sirven es todavía para enfrentarnos más y para pues hacernos la vida más difícil, ¿no? y más hostil, ¿no? No, sí, el análisis diagnóstico está claro, lo que no sé es si tenemos los médicos adecuados para aplicarlo, porque no lo sé. Bueno, pues cada uno, creo que fue Pío XII que pues un diplomático le dijo, el mundo está muy mal, y Pío XII le dijo, pues mire, sea usted mejor y el mundo mejorará algo. Bueno, mire, más allá de nuestra actuación suya como notable periodista o mía como historiador, pues yo me siento contento con predicar la palabra de la buena nueva de esta España, capacidad de regenerarse, ¿no? De esta España que tantos poetas amaron con gran acento y que tristemente lo hemos olvidado, y que se amó desde la izquierda y desde la derecha. Mire, yo está saliendo un libro mío ahora que se llama España entre la rabia y la idea, y entonces recojo esos testimonios de los últimos 100 años, ¿no? De cómo los intelectuales, los poetas, los dramaturgos, los cantautores, los políticos se refirieron a una España desde su óptica de izquierdas y derecha, pero siempre afirmándola en su deseo de mejora, cosa que ahora ciertamente no se ha dado. Bueno, pues estamos algunos, no sé si nos llamaremos pues outsider, yo sí me llamo patriota, y creo que el patriotismo en buena medida nos hace mejores y nos hace preocuparnos pues por lo que ocurre en Toledo, como por lo que ocurre en Galicia o lo que ocurre en Albacete o en Lugo, ¿no? Yo agradezco que a mí se me haya formado en esta conciencia nacional de España, que me hace emocionarme ante Toledo, por ejemplo, ahora que estamos hablando en Toledo, que a mí me llama la atención cuando me dicen, pues, ¿le gusta a usted nuestra catedral? Y digo, ¿pero cómo nuestra catedral? Es mi catedral, que yo no atribuyo a los toledanos mayor, diríamos, derecho a propiedad sobre su ciudad que la que puedo tener yo como español. Y esto lo vivo y lo digo siempre. Y cuando voy a cualquier otra ciudad me pasa lo mismo, porque he sido educado así. Yo creo y me gustaría que los planes de educación también insistieran en ello. ¿Usted cree que toda esta deriva en la que estamos ahora todavía inmersos del nacionalismo catalán ha servido para abrir muchas mentes y muchos ojos y para crear un poquito más de conciencia nacional? Diciendo, esto de que se desgaje España, bien, ya estaba bien la broma, pero no lo vamos a hacer verdad. Yo creo que algo sí, se ha producido un fenómeno de mayor afirmación nacional, diciendo, nos duele España, ese territorio es nuestro, ¿no? Bajo ese punto de vista yo creo que el discurso del rey, para mí espléndido, sin ninguna fisura, pues contribuyó en buena medida también a darnos tranquilidad a los que estábamos llorosos por lo que estaba ocurriendo. Creo que eso es verdad. Pero ciertamente yo creo que todavía no se ha dado una reacción desde la propia sociedad catalana, porque también ha sido inficionada por tantos años de adoctrinamiento, por tantos años de manipulación de la historia, por tantos años de manipulación del sentimiento, por tantos años de mentiras y que no han sido respondidas, que yo creo que eso pues costará efectivamente levantarse. Pero yo entendería, y claro, como he dicho, soy esperanzado, soy positivo, que vamos a algo mejor. Yo creo que los años 80, 81, donde apenas se hablaba de España, todavía podían ser peores, ¿no? A mí me tocaron en el País Vasco, donde vivo. Yo he estado 15 años con escolta policial, realmente por hablar de España, ¿no? Pero no me dolió, porque ciertamente creía que los que teníamos voz teníamos que darla y ofrecerla a aquellos españoles que no tenían voz. Y yo he visto gestos maravillosos de patriotismo en el País Vasco, donde yo he dicho que siempre se ha dado lo peor de España probablemente, pero también lo mejor. La admirable conjunción de una idea de
de fraternidad con el resto de España, de amor a la idea nacional y de sentimiento nacional, como yo no he visto en otra parte de España. Entonces, yo creo que bajo ese punto de vista, pues bueno, nos queda la esperanza, nos queda la palabra, diría Blas de Otero, y yo por lo menos la voy a, quiera Dios que durante muchos años la voy a seguir ejerciendo. Y en mi caso será una palabra siempre, trataré de que sea hermosa, siempre cultivo la poesía y cultivo la palabra bella y que sea una palabra que tranquilice a la gente, pero que le sirva también para armarla ideológicamente y para, ¿por qué no?, que sea una palabra militante como lo soy yo. Bueno, me alegro de que un historiador con esa perspectiva larga de visión de nuestra historia tenga optimismo, ¿no? Eso nos debe hacer, por lo menos, pues congraciarnos, por lo menos, con esa realidad histórica, ¿no? Y que bueno, todavía no estará todo perdido, ¿no? A lo mejor. Sí, Onetti decía que si quieres leer a un escritor no lo conozcas, que sería traducido al mundo de la política, si quieres votar a un político no lo conozcas, ¿no? Entonces, bueno, como yo me identifico con España a través de Galdós, o a través de García Lorca, o a través de Machado, o a través del gran Garcilaso de la Vega, pues bueno, ¿cómo no voy a ser optimista y creer que este país